fanaticada gorritera, bienvenida a Tito Gorriti Cocina, en donde en el programa número 2 vamos, a pedido de ustedes, a hacer la sopa de cebolla soupe à l'oignon, un gran clásico de la gastronomía francesa, cuyos orígenes son un poco inciertos, pero que se hizo muy famosa porque se servía en los alrededores del mercado de abasto de París a los camioneros que terminaban de descargar sus verduras tipo 4 o 5 de la mañana, les empezaba a picar el bagre y entonces ahí los troquets que había en esa zona ya preparaban esa soupe à l'oignon que a partir de París se hizo internacionalmente famosa en la zona del Quartier des Halles. Entonces, para la sopa de cebolla hoy vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Vamos a tener aproximadamente 800 gramos de cebolla blanca cortada en pluma. Vamos a tener un vasito de vino blanco. Vamos a tener un poquitito de harina para espolvorear. Vamos a tener aproximadamente 300 gramos de queso Gruyère o Emmental rallado. Vamos a tener rebanadas de baguette tostaditas. Vamos a tener aproximadamente 100 gramos de manteca, los 4 pocillos en donde tenemos la sopa. Este vaso de vino es para el cocinero, que mientras tanto va, gracias por el feedback de paso, porque el vasito de vino es muy importante. Entonces, con estos ingredientes, más el fondo de cocción que les vamos a mostrar a continuación, tenemos todo listo como para empezar una sopa de cebolla extraordinaire. Vamos a arrancar con un fondo oscuro, que digamos sería el caldo de carne. Si ustedes no quieren complicarse la vida con un fondo, en lugar de eso, van a hacer con un caldo ya preparado, o en el peor de los casos, usan un cubito. Pero ese es en el peor de los casos. Eso si no tienen otra, considerando el confinamiento, etc. ¿De acuerdo? Entonces, Chango, si la cámara me acompaña, acá tenemos los pedacitos de carne con el que vamos a hacer el fondo oscuro, que ya están salpimentados y con un chorrito de aceite. Lo vamos a poner en esta cacerola, en esta olla, mejor dicho, discúlpenme, y vamos a empezar a sellar. La idea del fondo de cocción oscuro es que nosotros primero concentramos el sabor en la carne. Una vez que está bien sellado, la retiramos del fuego, vamos a desglasar el fondo con agua fría, porque después con el agua fría vamos a volver a poner la carne, las verduras que acá tenemos, que si Chango me acompaña con la cámara un segundito se las mostramos, y el agua fría entonces va a extraer, la cámara de vuelta acá, hacemos un plano corto, va a extraer los sabores de la verdura y de la carne, y entonces ahí vamos a tener un fondo riquísimo. Pero insisto, escúchame bien, si no te querés complicar la vida con el fondo, un cubito de carne, vamos a decir que considerando las circunstancias puede pasar. Ahora, si la cámara me acompaña, vamos a mostrar el momento que hay que dar vuelta a los pedacitos de carne, porque ya quedaron bien selladitos de un lado, ¿ven? También selladitos. Y vayamos hasta el fondo de la olla, ya se está empezando a formar el quemadito de abajo, que es lo que después vamos a desglasar con agua fría. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando los pedacitos de carne ya están bien dorados, y yo los voy a ir sacando entonces para que ustedes vean cómo quedaron, es el momento de pasar a la segunda parte de la preparación del fondo, que es justamente el desglasado. La cámara en este momento nos está tomando cómo queda el fondo de la olla, y esto es extremadamente importante, porque ahora viene el momento de levantar toda esa cocción que se formó con agua fría, en donde nosotros vamos a tirarla. ¿Sí? Y acá estamos poniendo más o menos 1 litro de agua fría, y con una espátula de madera para no rayar plana, vamos a raspar el fondo. Esto se llama desglasar. ¿De acuerdo?
Y es muy importante porque lo que estamos haciendo es incorporar a lo que va a ser el fondo toda esta cocción que se fue formando para que los sabores, esos tan ricos, vayan quedando en el caldo, en el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que desglasamos bien, vamos a incorporar, recuerden que el agua era fría, ¿eh? Vamos a incorporar nuestro corte de apio, zanahoria y cebolla, también llamado mirepoix. No está exactamente cortado en mirepoix, pero la idea es que hagamos esto, que es uno de los grandes clásicos para hacer fondos y salsas. Lo ponemos, agua fría, recordemos, agua fría. Volvemos a poner la carne, tal cual como se lo estoy mostrando. Recuperen todos los jugos que sea posible. Le pegan una revolvidita y después van a agregar aproximadamente 3 litros más de agua fría a la olla para que el fondo se les vaya haciendo. Muy bien, estamos en la fase inicial de la preparación del fondo y entonces es el momento de mostrarles una parte muy importante en la preparación de este fondo, que es cómo lo vamos a ir espumando. Entonces, si la cámara me sigue, fíjense cómo se juntó toda esta espuma, que nosotros se la tenemos que sacar, porque eso contiene impurezas de la carne, etc. Entonces, justamente con una espumadera, de ahí el nombre, vamos a ir retirando la espuma de este fondo. Vamos a levantar un poquito de verduritas también, no hay problema. Pero ven, entonces, el objetivo ahora es que el fondo oscuro que vamos a ir obteniendo de esto sea lo más límpido posible. Tampoco es excesivamente grave si para la sopa de cebollas no nos queda un fondo límpido. No es grave. Pero sí es muy importante espumarlo. Otra cosa que me olvidé de comentarles en el paso anterior es que le agregamos un sachet garni. Si la cámara me acompaña, fíjense, en este sachetito yo puse una hoja de laurel, o 2 hojas de laurel mejor dicho, puse romero, puse tomillo y puse orégano. Esto va a perfumar deliciosamente todo este fondo y le va a dar un bouquet que ya lo vamos trayendo hacia nuestras fosas nasales. Enseguida estamos con ustedes. Arrancamos entonces con la preparación de la sopa de cebollas en sí. Vamos a poner estos 100 gramos y pico de manteca a derretir. Mientras tanto, mientras la manteca se va fundiendo, yo les voy a mostrar cómo se corta una cebolla en pluma. Nosotros tenemos el nudo de la cebolla aquí, con el nudo para arriba, vamos a cortar en rebanadas así. Esto es el corte en pluma. Si pusiéramos así, el corte sería distinto, pero hoy la vamos a cortar en pluma. Entonces, así, en finas rodajitas, cuando ustedes ven que la cebolla se le empieza a patinar, la inclinan, la vuelven a inclinar. ¿De acuerdo? Y así les queda una cebolla perfecta para la sopa. Fíjense, entonces, ponemos esto así. ¿De acuerdo? Mientras tanto, nosotros vamos viendo cómo se va derritiendo la cebolla. Perdón, la manteca. En un mundo ideal deberíamos lograr lo que se llama una manteca noisette. Es decir, que quede así bien derretidita, y esto va a ser una base muy importante de la cocción, puesto que la cebolla se va a dorar en esta materia grasa. No vamos a usar más que esto como materia grasa. Y una vez ahora que ya tenemos esto bien derretido y calentito, vamos a suavemente colocar la cebolla, ¿de acuerdo? Que como ven, al estado crudo ocupa mucho lugar, pero por la magia de las cocciones de estos productos, nosotros revolvemos y vamos a hacer una cocción de la cebolla a fuego suave
porque nosotros no queremos que esta cebolla se queme, no queremos que esta cebolla se dore mucho, sino que lo que queremos es que la cebolla se haga traslúcida, se vaya caramelizando suavecito, suavecito, despacio, a lo largo de aproximadamente, ustedes van a ir viendo en función de la potencia de su hornalla, etc. Esto les va a llevar entre 20 minutos y media hora, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es salpimentar un poquitito esta cebolla. Le vamos a dar suavecito con la sal y la pimienta, porque después, acuérdense o sepan que a esto después lo vamos a desglasar con el fondo que les hemos mostrado recién, ¿sí? Y entonces esto de a poquito va a ir adquiriendo un sabor muy delicioso. Y van a ver cómo se va a reducir el tamaño de todas estas cebollas, que ahora les parece mucho, pero que va a quedar muy bien. Este espacio está auspiciado por Far and Away Interior Design, un servicio de eDesign que te va a permitir que tu proyecto de diseño de interiores no se demore por culpa de la cuarentena. Consulta el website debajo y con gusto te veremos. ¡Saludos! Cada gorritera, estamos de vuelta con el fondo ya listo y tenemos acá, si Chango nos acompaña con la cámara, una cocción con las cebollas absolutamente maravillosa. Fíjense el color marroncito que esto fue tomando. Fíjense el perfumito. Chango, hacemos un plano corto acá, un perfumito divino. ¿Te gusta el perfumito, Chango? Está buenísimo y Chango le va a entrar después. Entonces, acá tenemos, fíjense, la cebolla ahí con la manteca que está cocinándose hace un ratito, ya se amarronó, ya se obtuvo el colorcito. Entonces es el momento del segundo desglasado con vino, en donde vamos a verter el noble elemento y vamos a raspar el fondo para sacar la cebollita caramelizada que haya quedado en el fondo. ¿Ven? Es el momento ahora también de agregar un poquitín de harina con el implemento harinificador que acá tenemos de esta forma. Fíjense qué lindo, cual si fuera talco Avanta. Los que tienen una cierta edad ya saben lo que es el talco Avanta. Y entonces revolvemos con el objetivo de que esta harina especifique un poco la preparación para la llegada del fondo, que lo tenemos aquí esperando. Este fondo, recuerden, yo les dije, no se compliquen mucho la vida si no quieren preparar el fondo. Con un caldito, de esos calditos, podría pasar. Traten de evitarlo porque estamos haciendo un plato rico. Ya que estamos, utilicen un fondo de cocción como el que tenemos acá. Fíjense qué maravilla. Acá tenemos el fondo ya bien hechito, bien translúcido. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es con una... ¡Qué maravilla! ¡Qué bien que quedó esto! Con un cucharón vamos a pasar 5 cucharadas de este fondo a la sopa. Pero acá se me descajetó la cocina. Ahí está. Vamos a pasar 5 cucharadas del fondo, en donde no levantemos, por supuesto, ni las zanahorias, ni el apio, ni nada de lo que hay acá. En total lo que ustedes tienen que lograr es que haya más o menos 1 litro de fondo pasado a la olla donde se está cocinando la cebolla. Y esto acá ya lo logramos. Entonces, vamos a revolver y acá estamos teniendo algo absolutamente maravilloso porque tenemos el caldo o tenemos el fondo, tenemos la sopa y ha llegado el momento de probar. Porque si ustedes recuerdan, el fondo nosotros no lo tenemos que condimentar. Lo tenemos que dejar con una penita de sal porque ahora es el momento del assaisonnement de la sopa. Entonces, tomamos así. Chango. Qué rico está esto, pa. Pero escucha, le falta un poquitito acá de la condimentación. Entonces,
con estas cositas vamos a poner un poquito más de sal, porque quedó un poquito cortina de sal. Vamos a ir a buscar el molinillo de pimienta, porque acá no quiero usar la pimienta ya molida. Vamos a buscar el molinillo de pimienta en la alacena y vamos a darle un par de vueltas de molinete. Vamos a volver a revolver. Qué perfumito que largó esa pimienta, por el amor de Dios, se los pido, una cosa increíble. Y vamos a agarrar otra cuchara y vamos a volver a probar. Vamos a, entonces, ya casi les digo vamos a un corte, pero mentira, no vamos a ningún corte. Vamos a entonces preparar los 4 pocillitos de manera de ya tener todo listo como para hacer la parte final, que es la preparación de la sopa. Nosotros tomamos una porción muy generosa de la sopa. Entonces acá nos quedó los 4 bols perfectamente cubiertos con la sopa, a la cual le vamos a poner una tapita así con pan. Acá ya tenemos nuestras rodajas de baguette tostadas, donde las ponemos así, ¿de acuerdo? Otras que van aquí y otras que van acá. Esas nos quedan de yapa para después. Y fíjense, queda así perfecta en cuanto a la cantidad. Y sobre esto vamos a poner generosas cantidades de queso. Acá, chicas y muchachos, no le anden pijoteando al queso, porque una de las claves de la sopa de cebolla es la cantidad de quesito que vaya a quedar, su gratinación y el gusto que esto le va a dar al plato final. Vamos a tratar de ser un poquito más prolijos en esta diseminación de queso tan deliciosa, porque el perfumito que está alargando todo esto, les digo que me da hambre. Y a Chango ya le dio hambre, entonces acá, ni bien entre al horno esto, ya nos vamos a precipitar para la degustación. Nos quedó, ¿sí? Y lo vamos a dejar así. Ustedes disculparán el quesito que se anduvo distribuyendo, pero está bien. Entonces, ya tenemos, Chango, si me haces un plano corto acá, gracias. Ya tenemos todo listo acá, estas 4 cazuelitas divinas, riquísimas, perfectas, para poner en el horno a gratinar. Acá tenemos 2 opciones. La primera, ponemos el horno bien caliente a 300 grados y estos 4 van al horno a 300 grados por más o menos 5 minutos. La segunda opción es prender el grill del horno eléctrico, en donde no vamos a necesitar tanto tiempo. Ustedes van a ir vigilando en función de cómo son los grills de vuestros hornos eléctricos o a gas, y ustedes se van fijando cuándo quedó gratinado. Cuando volvemos del corte vamos a estar retirando las sopas de cebolla, no las quiche Lorraine ni las crème brûlée, sino la sopa de cebolla del horno, y volvemos con ustedes para la degustación y la parte final del programa. Gracias, quédense con nosotros. De la primera, segunda y tercera hora estamos de vuelta y listos para la fase final de la sopa de cebollas. Si la cámara de Chango me acompaña acá, fíjense, esto, como diría doña Petrona, es un verdadero poema. Es un canto a la vida, es un canto a la cebolla. Fíjense, yo quiero que, al igual que como hicimos el otro día con la crème brûlée, el Chango me concentre la atención en este ruidito. ¡Chango! Espectacular. Espectacular, tremendo, tremendo. Yo no la voy a probar ahora, porque ustedes tienen que tener en cuenta que esto está muy caliente. Entonces, si ustedes prueban esto, yo les aviso, se van a quemar la válvula de Morgagni. Y yo no quiero que se quemen la válvula de Morgagni. Chango está poniendo cara rara, pero después Chango lo va a googlear, va a averiguar qué es la válvula de Morgagni y se los va a sobreimprimir, la plaquita. Pero lo que yo simplemente les quiero mostrar es, fíjense, retiramos esta capita
de queso gratinado. Y esto es un poema, fíjense qué espectacular. Bueno, miren, los dejo acá con las ganas y si la cámara me acompaña por última vez, yo quiero despedirme con nuestro nuevo visual, en donde síganme en Facebook, síganme en Instagram, síganme en Twitter y sobre todo, aquí está nuestro auspiciante exclusivo, Far and Away Interior Design. Denle bola porque aún en confinamiento y aún con el stay home, Far and Away les puede rediseñar completamente su casa. Les mando un saludo grande desde Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos. Tito Gorriti cocina. Hasta la próxima.